Hola, buenas noches. Ángeles Pedraza es la presidenta de la VT y hoy ha estado con el presidente del gobierno. ¿Quién ha estado en esa reunión, además de usted? He estado yo sola. ¿Sola? ¿No ha ido más representante de las asociaciones? No, he estado sola. En la Moncloa. Hemos estado el presidente y yo, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo ha durado la reunión, por cierto? Media hora aproximadamente. ¿Qué le ha dicho usted a Mariano Rajoy? Yo antes quiero decir que esta reunión la pedí el jueves pasado yo, ¿eh? O sea, antes de conocerse la sentencia, pero ya nos temíamos lo peor y viendo la deriva de determinadas cosas, yo ya había pedido reunión con el presidente del gobierno. Seguramente si no hubiera pasado todo esto estos días no me hubiera llamado hoy con celeridad, ¿no? Pero bueno, ha sido una reunión de media hora, me han avisado esta mañana, pero hemos quedado en que tendremos otras reuniones, una reunión cuando pase ahora todo esto y donde le plantearemos muchos más temas. Bueno, ¿qué le ha dicho usted al presidente hoy, Ángeles? Bueno, pues yo tengo que decir que quizá he sido un poco brusca, no lo sé, pero... ¿Por qué? No, porque yo cuando he entrado le he dicho, presidente, sé que no es ético correctamente, pero es que tengo tan poco tiempo y tengo que decir tantas cosas que yo voy a decir todo lo que pienso. Y entonces, bueno, pues ha sido... Él me ha escuchado, por supuesto, ha estado muy receptivo, pero la verdad es que casi todo el tiempo he estado hablando yo. Le tenía que transmitir, después de casi 2 años, tengo que recordar que es la primera reunión que he tenido con él como presidente del gobierno, le tenía que transmitir pues todo el dolor, todo el enfado, toda la indignación que sentimos en este momento y que en un Estado de Derecho no puede pasar lo que está pasando. Que yo personalmente creía que la democracia había sido derrotada y cuando digo esto no lo digo en plan derrotista, porque no, yo pienso seguir luchando, pero me parece que ha sido que el Estado de Derecho se rompe como pase esto. Bueno, está pasando ya. Ya está pasando, ya está pasando. ¿Y qué le ha dicho el presidente? El presidente sí, se ha solidarizado, por supuesto. Él me ha dicho que... ¿Comparte esa indignación? Que comparte, que no estaba de acuerdo tampoco con esa sentencia. Y bueno, me dice, como me dicen siempre, que han sido los jueces ya, pero bueno, alguien tendrá que frenar esto, ¿no? Porque la Audiencia Nacional que se creó para derrotar a los terroristas y apoyar a las víctimas, pues yo creo que se ha dado la vuelta como un calcetín y no puedo, vamos, no me lo quiero ni imaginar lo que va a ser, porque que por unanimidad todos voten lo mismo, porque hay 2 cosas. Yo quiero esto separarlo en dos temas. Uno es la indignación, porque nosotros no queríamos que se acatara la sentencia. Yo no voy a echar atrás, porque es verdad que hemos pedido eso. No se tendría por qué acatar. Pero dicho esto, y que se haya acatado, y que yo ahora diré por qué no estoy de acuerdo y por qué tal, lo que más me ha impresionado, desde luego, el mayor dolor es que esta asesina salga a la calle, pero lo que más me ha impresionado es la rapidez de la audiencia. La rapidez. Yo le decía hoy al presidente, digo, presidente, yo no sé cómo vienen las órdenes de allí o las sentencias de allí, de Estrasburgo, pero desde luego si tienen que venir por una valija oficial, que no lo sé, es que no ha dado tiempo a que llegue esa valija. Es que a las 2 horas de salir la sentencia, la audiencia ya dijo que se reunía al día siguiente por la mañana. Estamos, la VT personada, en el juicio de las Tabernas y todo se paró y se suspendió hasta que se reunieran. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Bolinaga puede estar en la calle? Con el segundo informe, que por cierto hoy he visto la noticia, yo creo que después de la indignación que sentimos ha salido eso publicado, pero la Fiscalía ordenó al juez hace 4 meses un segundo informe que había pedido la VT y lleva 4 meses el juez sin que se haga ese informe. ¿Por qué las prisas de que a esta asesina, sí, en las horas menos posible, salga a la calle? ¿Y qué le ha dicho el presidente sobre eso? Porque me imagino también habrá mostrado su extrañeza. Sí, él también se ha extrañado. Él dice que también estaba extrañado. De que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reuniera con esa celeridad. Con esa celeridad. Apenas 24 horas después de conocerse la Pero sentencia. es que a las 2 horas ya no sé si alguno de ustedes, vosotros, tiene alguna explicación a esto, que realmente no solamente es una... En fin, llama la atención porque las víctimas son las más afectadas, ¿no? Pero es verdad que, teniendo en cuenta la lentitud de nuestra justicia, hay cosas que a veces no se entienden. No es una cuestión meramente formal, porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué más da que salga ahora, que salga dentro de 10 días? Digo, pues a mí sí que me da. A mí sí que me da. Yo prefiero que salga, si es que tiene que salir dentro de 10 o de 15 días, que no pasa nada, porque lo que decía Estrasburgo, aplicaba el criterio de a la mayor brevedad posible. Pero una cosa es a la mayor brevedad posible y otra cosa es que antes de terminar la sentencia ya la estaban poniendo en la calle.
choca un poco, sobre todo en un país donde la justicia no se caracteriza precisamente por la rapidez. Yo creo que estamos todos con el mismo sentimiento. Yo lo que ha dicho Ángeles lo comparto de arriba abajo. De hecho, yo he pedido abiertamente en columnas y demás que no se cumpliese la sentencia, pero no desde un punto de vista hooligan de decir que no se cumpla, nos atrincheramos. No, vamos a ver, en el año 1994... ¿Eso quién tiene que decirlo? Perdóname, Carlos. ¿Lo tiene que decir la Audiencia Nacional o el Gobierno? Es que eso lo decide el Gobierno. Claro. Yo esto lo he hablado con el presidente y le he dicho que incluso yo le pedía que rompiéramos el tratado con Estrasburgo. Creo que Londres está puesto... Es que no hace falta. Es que no, pero además yo le he dicho, pero yo quiero ser coherente y le he dicho, yo me gustaría hasta que se rompiera ese tratado. Yo entiendo que puede haber tantas consecuencias por eso, pero vamos a estudiar hasta lo último, por favor, vamos a estudiarlo. En el año 94, con el caso Ruiz Mateos, creo que fue Marcos García Montes, además... Aquí lo contó anteayer. Efectivamente, el caso... Y él se volvió de Estrasburgo con una sentencia que decía que había que repetir el juicio. Y yo voy a leer el extracto literal de lo que dijo en aquel momento el Tribunal Constitucional. Y dijo: del artículo 53 y concordantes del Convenio de Roma de 1950, que es el que manda en esta materia, no se desprende en modo alguno que este tribunal sea una instancia jerárquicamente subordinada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y obligada, por tanto, a dar cumplimiento a sus sentencias en el orden interno. Eso lo dijo nuestro Tribunal Constitucional en el año 1994. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que le pedimos todos a este Estado de Derecho, si es que de veras queremos seguir llamándole así, es que ponga todas las trabas posibles a la excarcelación de estos etarras, violadores, de todo, terroristas de los grapos. Es decir, lo que le estamos pidiendo es que todos tengamos la sensación de que el Estado de Derecho protege a las víctimas y que no es siempre el Estado de Derecho que acaba favoreciendo en su interpretación a los Bolinagas, a los Troitiños, a los Valentín Lasarte. Siempre. Es lo que estamos pidiendo. Sí. Se ha planteado el Gobierno, no sé si Ángeles Pedraza ha podido advertir algo a través de lo que ha conversado con Rajoy, pero ¿se ha planteado el Gobierno la posibilidad de no acatar esta sentencia en algún momento? No. Es que ¿cómo tú no vas a acatar una cosa que forma parte de tu ordenamiento jurídico? A mí me repugna lo que ha pasado. Me parece repugnante, y me parece repugnante lo que ha hecho Luis López Guerra, que es la persona que ha sido el muñidor de todo esto. Podemos culpar al Gobierno de una cosa y de la contraria, pero no podemos en este caso. Es decir, ¿cómo vamos a incumplir un tratado internacional que España libremente ha suscrito? Es decir, no puedes hacerlo. Antes de hacer una afirmación como el tratado dice lo que dice. El juez español, no sumemos cosas. Procuramos acreditar los hechos. ¿Qué base tienes para decir? No, me lo pones fácil. Me parece muy interesante el debate sobre la personalidad del juez Luis López Guerra. Si me dejáis acabar, sobre todo porque Luis López Guerra siempre ha defendido eso. Luis López Guerra, que es catedrático de Derecho Constitucional, como sabes, secretario de Estado de Justicia con el PSOE, diputado autonómico, etcétera, él fue allí con la idea preconcebida, porque él lo cree, es decir, que no es una cosa que digas, va a decir negro donde hay blanco. Él considera, es de los que defiende y él tiene de que asumido que eso es bueno, ¿eh? Claro, sí, él está convencido, yo lo conozco además, es decir, no tengo nada personal contra él, lo he dicho públicamente muchas veces, ¿no? Simplemente él cree eso y él es el responsable. Pero mira, en Estrasburgo funciona mucho lo del juez nacional. El juez nacional es muy importante en todos estos temas, ¿no? Por tanto, no dispersemos, él ha hecho eso porque él cree que la negociación con ETA es buena, él cree que esto es un conflicto político, él cree que se tiene que salir de este problema de esta forma, ¿no? Y esa es la realidad, pero que el Gobierno de España incumpla, vamos a ver, en España todavía, como es una democracia, los jueces son los que excarcelan. El Gobierno no puede ni encarcelar ni excarcelar. Puede detener, evidentemente, la policía, etcétera, pero no impone sentencia. Entonces, ayer la Audiencia Nacional, a mí me parece disparatado que lo hayan hecho tan rápido, porque efectivamente, si hay que dejarlo libre a esta sujeta que es indeseable, bueno, pues habrá que dejarla libre, desgraciadamente. Pero hombre, puedes tardar una semana, puedes tardar 10 días, es decir, no, el tribunal no te dice, mañana reúnase usted y haga esto. Es un despropósito increíble. Yo os remito a las declaraciones que nos hizo, perdóname, Máximo, te doy la palabra enseguida. Las declaraciones que anoche nos hacía aquí en el Cascabel Francisco Javier Borrego. Fue precisamente miembro de ese tribunal de Estrasburgo, Tribunal de Derechos Humanos Europeo, y fue el que cedió su plaza como juez español a Luis López Guerra, que le sustituye. Bien, sí. Y nos cuenta cosas muy interesantes que luego vamos a recordar. A propósito del papel que ha jugado Luis López Guerra y lo que podía haber hecho y no hizo. Bien, teniendo en cuenta la sensibilidad y el tema tan delicado que se trataba de abordar. Si quieres, Máximo, en 2 minutos te lo explico. Lo que está vendiendo, bueno, deja Máximo primero, ya se lo explico. Lo que está vendiéndonos Paco Marondo, y ahora se suma con gran celeridad Jaime González, es que como Henry Fonda en 12 hombres sin piedad ha ido uno por uno convenciendo con su verborrea especialmente desarrollada a unos magistrados que en principio estaban en contra de rebatir la... No, mira, yo te lo explico, si me permites te lo explico de verdad, porque no funciona así, mira.
Cuando los magistrados del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tienen que juzgar algo que afecta a sus países y que además ellos entienden que su decisión es contraria a la de sus países, existe, según el reglamento del tribunal, la figura de la inhibición. ¿Qué quiere decir? Que naturalmente el tribunal contempla que no va a haber ningún magistrado que, decidiendo él que lo juzgado va en contra de sus intereses, los intereses nacionales del país por el que está representado, pueda tomar parte de esa decisión. Y además te voy a decir dos casos muy concretos. Mira, la sentencia 47.303/08. En este caso se estaba juzgando, recordaréis, al exdirector de Egunkaria. ¿De acuerdo? López Guerra estaba de parte del director de Egunkaria en su reclamación. Recuerdo que el director de Egunkaria había presentado una demanda porque se sentía desprotegido por el Estado español ante las amenazas vertidas y bueno, él decía que le habían pegado unos guardias civiles. ¿Qué ocurrió? Que López Guerra, que estaba dispuesto a votar en contra de España, se inhibió. La pregunta es, ¿por qué en el caso concreto de la doctrina Parot, López Guerra, cuando era contrario a la doctrina Parot, porque eso lo había dicho por activa y por pasiva, no se inhibe? Porque en el caso de que se hubiera inhibido existe la figura del juez ad hoc, que es naturalmente un elemento sustitutivo de aquel otro magistrado y que va a defender los intereses de España. La pregunta es, ¿por qué en este caso concreto no se inhibe y, es más, toma un papel proactivo? Tanto, y eso es una cosecha mía, pero es que parece más el abogado de la etarra, es que tú mismo dices Inés del Río, que otra cosa. Es que la impresión que tengo es que mucha cosa es cosecha vuestra. No. Porque oye, te da unos datos, te da hasta el número de la sentencia. Es una sentencia que primero es resuelta en petit comité, no sé cómo se llama, la pequeña sala, que se pierde, que el gobierno español recurre. Y luego ya se ve en la gran sala. Y se ve en la gran sala y en la gran sala gana por inmensa mayoría. Es decir, mira, si tú me hubieras dicho, que el voto de López Guerra, déjame que le diga una cosa, no te pierdas en Jeribeques. Este señor, es que fue por una hasta el año 2008 es el número 2 del Ministerio de Justicia. El secretario de Estado, vamos. Secretario de Estado de Justicia. En un momento en que se estaban produciendo las negociaciones. Hemos sabido con posterioridad que en las actas incautadas al terrorista Thierry en Francia, y que además dan cuenta de los contactos que hubo, contactos por decirlo de una manera muy sutil, porque fueron bastante más que contactos, entre el gobierno de España, en la figura del señor Gómez Benítez y el propio Thierry, al propio Thierry le pillan con el carrito del helado y aparecen las actas. Y en las actas aparecen las reivindicaciones que se trataron en esa reunión. Y en esa reunión lo primero que aparece, y además tengo que decir que lo publicó el otro día La Razón, aparece la reivindicación de ETA de que se derogue la doctrina Parot. Casualmente, casi como en una relación causa-efecto, el señor Zapatero quita el número 2 del Ministerio de Justicia y lo eleva a la categoría de juez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y lo primero que hace el señor López Guerra, nada más llegar, es pregonar Urbi et Orbi que su disposición es la de acabar con la doctrina Parot. Si no hay una relación causa-efecto evidentísimo, o por decirlo de una manera más a la patallayana, verde y con asas, que venga Dios y lo vea. Y en vez de esa teoría conspiratoria... Eso no es una teoría conspiratoria, te acabo de dar datos. ¿No es más fácil suponer que, habiendo un principio general en derecho que se llama la doctrina de los actos propios, los magistrados de Estrasburgo hayan dicho, a ver, ¿cómo se ha aplicado la redención de penas por trabajo hasta que entró en vigor la doctrina Parot? No funciona así. Entonces, pero ¿cómo que no funciona? Es un principio general de derecho. Por ahí aparece un letón, y un rumano. Jaime, un momento. Si hasta el año 96 se estuvo interpretando que los presos se descontaban los beneficios del trabajo de la fundición de la condena, ¿cómo me vienen a estos señores a decir, no, se puede interpretar de otra manera, a partir de ahora vamos a interpretarla de esta otra? Pero escucha, Max, es que las Cristina, perdona que me interrumpa. Vamos a darle la posibilidad a Ángel Esperanza que hable. Cristina, es que Jaime decía que efectivamente es una teoría de él, pero yo os puedo decir lo que yo he vivido en Estrasburgo. Yo estuve en la vista, yo os voy a contar lo que allí pasó con muchos testigos. Yo estaba en esa vista y después de la exposición del abogado, que quizá el trabajo de antes no se ha hecho bien, pero la exposición fue brillante, lo tengo que reconocer.
quizá llegó un poco tarde, pero se ha hecho muy bien la exposición. Bueno, pues en esa sala se podía hacer una pregunta a cada una de las partes, una a la Abogacía del Estado y otra a la parte de los abogados que defendían a Inés del Río. Estaba separada como en dos partes la sala, una donde estábamos detrás de los buenos y otra en la otra donde estaban detrás de Inés del Río. Y entonces podían hacer una pregunta y solamente hubo un magistrado, el señor López Guerra, por supuesto, no nos habló a las víctimas españolas que estábamos allí, y hubo un magistrado que hizo una pregunta al abogado que a mí se me clavó y me dijo, y después de todas las exposiciones de las dos partes, ¿pero de verdad España quiere la derogación de la doctrina Parot? Y cuando salimos nosotros hablamos con él y nos dijo, es que el único magistrado que hay español nos ha dicho a todos que esto es lo que quiere España. Y eso lo he vivido yo, pero quiero terminar más. Pero es que además, como se han hecho mal los deberes siempre, pues en esa sala me dijeron, pero si es que además los políticos españoles están aquí apoyando a Inés del Río. Yo no podía creer lo que estaba diciendo y digo, ¿pero qué políticos? ¿Quién está aquí? Me dijo, aquí hay diputados y senadores. Todos del mundo en la primera fila. Que llevan ahí años. Y efectivamente llevaban razón, no, allí había diputados y había senadores, estaba Bildu, Amaya. Y entonces, bueno, pues ha sido... Él me ha escuchado, por supuesto, ha estado muy receptivo, pero la verdad es que casi todo el tiempo he estado hablando yo. Le tenía que transmitir, después de casi 2 años, tengo que recordar que es la primera reunión que he tenido con él como presidente del gobierno, le tenía que transmitir pues todo el dolor, todo el enfado, toda la indignación que sentimos en este momento y que en un Estado de Derecho no puede pasar lo que está pasando. Que yo personalmente creía que la democracia había sido derrotada, y cuando digo esto no lo digo en plan derrotista, porque no, yo pienso seguir luchando, pero me parece que ha sido que el Estado de Derecho se rompe como pase esto. Bueno, está pasando ya. Ya está pasando, ya está pasando. ¿Y qué le ha dicho el presidente? Hola, buenas noches. Ángeles Pedraza es la presidenta de la VT y hoy ha estado con el presidente del gobierno. ¿Quién ha estado en esa reunión, además de usted? He estado yo sola. ¿Sola? ¿No ha ido más representante de las asociaciones? No, he estado sola. En la Moncloa. Hemos estado el presidente y yo, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo ha durado la reunión, por cierto? Media hora aproximadamente. ¿Qué le ha dicho usted a Mariano Rajoy? Yo antes quiero decir que esta reunión la pedí el jueves pasado yo, cuando pase ahora todo esto, y donde le plantearemos muchos más temas. Bueno, ¿qué le ha dicho usted al presidente hoy, Ángeles? Bueno, pues yo tengo que decir que quizá he sido un poco brusca, no lo sé, pero... ¿Por qué? No, porque yo cuando he entrado le he dicho, presidente, sé que no es ético correctamente, pero es que tengo tan poco tiempo y tengo que decir tantas cosas que yo voy a decir todo lo que pienso. Antes de conocerse la sentencia, pero ya nos temíamos lo peor, y viendo la deriva de determinadas cosas, yo ya había pedido reunión con el presidente del gobierno. Seguramente si no hubiera pasado todo esto de estos días no me hubiera llamado hoy con celeridad, ¿no? Pero bueno, ha sido una reunión de media hora, me han avisado esta mañana, pero hemos quedado en que tendremos otras reuniones, una reunión